Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este capítulo de esta nueva cuenta, de este nuevo canal de podcast que hemos dado en llamar Histopolitik, que bueno, como su nombre lo indica, aquí vamos a hablar tanto de historia como de política, entendiendo que estamos hablando de lo mismo, porque la historia que hoy vemos es la política del pasado, y lo que vemos como política va a ser la historia que verán en el futuro. Aquí lo que vamos a tratar de llevar adelante son análisis geopolíticos sobre los acontecimientos históricos, sobre los acontecimientos políticos, sin pecar de esa falsa mirada de que vamos a hablar desde la objetividad, sabiendo que cada persona lleva una gran carga de subjetividad, lleva un bagaje cultural, familiar, personal, que le brinda herramientas para ver la realidad de una forma distinta a la que la puede ver otra persona. Por eso, parándonos y blanqueando nuestra subjetividad, vamos a tratar de aportar elementos que permitan tener distintas miradas sobre estos acontecimientos. Sabemos que la historia la escriben los que ganan, que la historia construye buenos y malos, y a veces ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, y los que pierden también tienen otra mirada sobre los acontecimientos, que es la que universalmente se conocen y que es la que han trasladado los victoriosos de los conflictos. Pero bueno, en este primer capítulo lo que vamos a hablar es sobre un conflicto actual, un conflicto que hace unos pocos días ha tenido una resolución. Bueno, lo concreto es que desde las 0 horas del 10 de noviembre los estados de Armenia y de Azerbaiyán, el estado de Artsaj y de Azerbaiyán, de acuerdo a la mirada que cada persona tenga sobre este acontecimiento, han firmado un acuerdo de paz, han firmado un cese al fuego que hasta el momento se ha respetado. Luego de 6 semanas de conflictos con una gran cantidad de bajas, con una enorme cantidad de destrucción de aparatos militares, y con un cambio en la dominación o en el dominio de algunos territorios, este conflicto ha llegado, al menos momentáneamente, a un fin. Digo momentáneamente porque en los próximos minutos lo que vamos a hacer es analizar algunos elementos para ver si podemos decir que efectivamente esta región de Nagorno-Karabaj, que es la región que está en disputa, o de la República de Artsaj, de acuerdo al pueblo armenio, vamos a ver si se puede llegar, o si se llegó definitivamente a una situación de paz con el ingreso de Rusia como intermediador, o simplemente se trata de un impasse para que ambas fuerzas se reestructuren y en un mediano o largo plazo vuelva el conflicto. Pero bueno, para tener esos elementos vamos a tener que recurrir a la historia que nos brinda los ejemplos y las experiencias necesarias para entender un poco mejor el porqué de este conflicto, por qué dos naciones que tradicionalmente no son de las más destacadas, de las más influyentes en el panorama geopolítico mundial, en el escenario mundial de las naciones, porque estos dos países se han enfrentado a través de sus ejércitos por un pedazo de tierra. En este sentido, me parece que es importante aclarar que, si bien podemos rastrear el origen del conflicto a 30 años, creo que tenemos que ir mucho más lejos. De hecho, lo particular del caso de estas dos naciones es que, como naciones modernas, son naciones jóvenes. Es decir,
la República de Armenia y la República de Azerbaiyán o de Azerbaiyán, de acuerdo al lugar donde ustedes estén escuchando, es seguramente la pronunciación, seguramente la forma en que yo la nombre a la gente que no vive en Argentina le va a resultar extraña, pero bueno, para nosotros la Y se pronuncia como Y, entonces es Azerbaiyán. Pero bueno, lo curioso es que estas dos naciones que son modernas, que no tienen más de 30 años, están integradas por pueblos que sí son de muy larga data. Estamos hablando de pueblos milenarios que integran a la República de Armenia y a la República de Azerbaiyán, y que conviven en una región que a lo largo de la historia ha sido testigo del surgimiento y del ocaso de los más grandes imperios de la historia. Es decir, como casi toda esa frontera invisible que divide Europa de Asia a lo largo de la historia, siempre fue testigo de conflictos muy grandes, siempre fue testigo del paso de ejércitos y de pueblos que han ido y que han venido de un lugar a otro, de Europa a Asia y de Asia a Europa, y que digamos es cuna de conflictos, es una región que es cuna de conflictos. Obviamente que en todo el mundo hay conflictos, en América Latina hay conflictos, quizás no hay conflictos armados del tamaño de esto, pero hay conflictos políticos, hay conflictos más graves, hay conflictos menos graves. En América del Norte hay conflictos, hay bandas armadas, también la situación es complicada. En África también tenemos muchísimos conflictos armados. Europa está un poco libre de conflictos armados, pero sí viene con conflictos políticos y con situaciones de violencia, y Asia también. Pero esta zona de limítrofe entre dos continentes, y podríamos incluir África también, ya que no está tan lejos de esa media luna oriental, cuna de grandes civilizaciones, está relativamente cerca, y este conflicto se circunscribe a una larga lista de conflictos que se han desarrollado ahí. La República de Armenia y la República de Azerbaiyán se encuentran ubicadas geográficamente en la región que se conoce como el Cáucaso. Están ubicados entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es una zona que tiene llanura y también tiene altas montañas. En este caso particular, Azerbaiyán está sentado en llanura y sus costas dan al Mar Caspio. Armenia es una zona más montañosa y no tiene contacto ni con el Mar Caspio ni con el Mar Mediterráneo, y a su vez, como a lo largo de toda la historia, donde han pasado por ahí desde los persas hasta los griegos de Alejandro Magno, hasta el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, hoy esos dos países pequeños para el escenario mundial están rodeados de tres países que sí son actores protagonistas en la mesa de la discusión geopolítica del mundo. Y esos tres países son nada más y nada menos que Rusia, que Turquía y que Irán, representantes de tres grandes imperios antiguos, ¿no? El Imperio Ruso, el Imperio Otomano y el Imperio Persa han sido protagonistas de la historia universal y se han rifado o se han enfrentado entre sí por la posesión de esta tierra, que es donde hoy se encuentran armenios y azeríes a lo largo de toda la historia. Ahora bien, decíamos que estos pueblos son pueblos muy antiguos. De hecho, los armenios viven en esa región desde hace milenios, ¿no? Desde hace milenios los armenios, que son un pueblo indoeuropeo de religión cristiana, pero no la religión cristiana mayoritaria, ni la romana ni la ortodoxa.
Ellos son otra iglesia, de hecho son uno de los primeros pueblos que como tal se han alineado con el cristianismo, casi desde el origen de esa religión, con las primeras personas que fueron transmitiendo los principios de esa fe, tomaron contacto con el pueblo armenio ubicado en la zona donde hoy está Armenia, que es la zona del Cáucaso, y este pueblo se ha convertido a esta religión, que es parte inherente de su identidad. Y si bien lo particular del caso de los armenios, que son un pueblo muy muy antiguo, a lo largo de toda su historia han tenido pocas épocas en las cuales han logrado conformar un estado armenio autónomo, un estado armenio independiente. Por lo general, esa zona ha visto el paso de los ejércitos de los imperios más poderosos y ha estado subordinada a estos imperios a lo largo del tiempo, con lo cual la población armenia no tiene una larga tradición como estado autónomo, sí tiene una larga tradición como pueblo, ¿no? Pero a pesar de haber estado subordinados durante muchísimo tiempo a otras naciones, a otros estados, tiene una identidad cultural muy muy fuerte, y que esto ha sido muy importante a la hora del enfrentamiento con el pueblo azerí. Ahora bien, los azeríes o azerbaiyanos son un pueblo que llegó como migrante a esta región. Los azeríes son un pueblo de origen túrquico, es decir, al igual que todos los pueblos turcos o turcomanos, como se los quiera llamar, son originarios del Asia Central, y ya sea por su espíritu nómade o huyendo de vecinos más agresivos, como el caso por ejemplo de los mongoles, que son un pueblo vecino en el origen, en la región de origen de los turcos, también los fueron empujando o los fueron obligando a las migraciones. Pero un poco también ellos son parte de esa cultura nómade, es decir, se movilizaban en grandes tribus, vivían en carpas, se asentaban en un territorio, usaban los recursos naturales del territorio y continuaban moviéndose hacia zonas que pudieran explotar económicamente. Bueno, los azeríes, como otras tribus turcas o túrquicas, fueron moviéndose del Asia Central hacia el oeste, hasta quedarse en la zona del Cáucaso junto con otras tribus, como por ejemplo los selyúcidas, que fue una de las primeras tribus turcas en conformar un estado bastante sólido, estado que se consolida y se expande exponencialmente con el surgimiento de los turcos otomanos, que en realidad era otra tribu, pero que compartían prácticas culturales comunes. Ahora es cierto que los azeríes, a diferencia de los turcos de Turquía, digamos, y de la mayoría de los pueblos túrquicos, si bien está circunscripto dentro del Islam, son parte de una fracción minoritaria del Islam. Ellos son, mientras por ejemplo en Turquía la religión mayoritaria es la musulmán suní, los azeríes son musulmanes chiitas, es decir, tienen prácticas religiosas y identitarias diferentes a la de el resto o la gran mayoría de la población musulmana. De hecho, como un dato de color, esta característica los une a uno de sus tres grandes vecinos, que son los iraníes. Irán comparte con Azerbaiyán la misma religión. Es más, de hecho Irán es como el estado más poderoso de los musulmanes chiitas, y a lo largo de la historia se han ocupado y se han preocupado por cuidar a sus hermanos de religión. Ahora, desde el punto de vista religioso, los iraníes comparten con
los azeríes, pero del punto de vista cultural son indoeuropeos, arios, exactamente igual que los armenios, es decir, étnicamente son parientes de los armenios y desde el punto de vista religioso son parientes de los azeríes, es decir, comparten la religión con los azeríes. De hecho, en este conflicto de estos tres grandes vecinos, quien ha estado más al margen del mismo ha sido Irán, no así Rusia, no así Turquía, que han sido protagonistas. Turquía protagonista en la gestación del conflicto y Rusia protagonista en la resolución o resolución temporal del conflicto del que estamos hablando. Ahora bien, si bien podemos ubicar a los armenios desde hace milenios ahí, si bien podemos ubicar a los azeríes llegados a esa zona en el marco de las migraciones de los pueblos túrquicos hace siglos, podríamos decir hace 1000 años más o menos, ya que los pueblos túrquicos fueron llegando ahí alrededor del año 1000, 1100, 1200, han ido llegando en distintos siglos, pero hace ya más de 800 años que los azeríes están ahí. Si a lo largo de su historia no han tenido grandes enfrentamientos, fundamentalmente porque siempre han estado subordinados a estados o naciones que los dominaban desde el punto de vista imperialista. Y ese devenir en que primero estuvieron los persas, después los griegos, después los turcos, los persas otra vez, hasta que llegaron los rusos a esa región, podemos instalar un mojón histórico que es de vital importancia en la consolidación de los estados actuales de Armenia y de Azerbaiyán, y en el origen de un conflicto que termina en un enfrentamiento armado entre estos dos países. Y ese mojón histórico lo podemos poner en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Es decir, pasamos 1000 años de historia de algunos enfrentamientos, de convivencia, digamos, donde en una misma región convivían armenios con turcos, o con pueblos túrquicos, o que convivían los armenios con los azeríes. Pero en la Primera Guerra Mundial se producen 3 acontecimientos que van a marcar la historia, fundamentalmente de los armenios y también de los pueblos túrquicos. Un primer hecho es el genocidio armenio llevado adelante por el Estado turco. En el año 1915, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el ya decadente Imperio Otomano, ya quedaban muy pocas tierras de lo que había sido ese vasto imperio que ocupaba el cercano oriente, el Medio Oriente, el norte de África, y que había llegado hasta las puertas de Viena. Había sido prácticamente desintegrado de a poco. Y la Primera Guerra Mundial, en la cual el Estado turco o el Estado otomano ingresó, terminó siendo el golpe de gracia de ese imperio, que terminó absolutamente desmembrado. Pero antes de ese desmembramiento llevó adelante una matanza sistemática del pueblo armenio. Se calcula entre 1,5 millones y 2 millones de civiles armenios que murieron en el contexto de lo que se conoce como el primer genocidio del siglo XX. Una matanza de la cual el Estado turco jamás se ha hecho cargo, jamás ha reconocido y jamás ha brindado la más mínima información, ni pedido disculpas, ni ningún tipo de reconocimiento, mientras todo el mundo reconoce la situación de genocidio que sufrió el pueblo armenio en el año 1915 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Ese es un primer hecho que, digamos,
deja un precedente muy pesado, muy denso en el vínculo entre el pueblo armenio y los pueblos turcos o los pueblos túrquicos. De hecho, los sobrevivientes armenios se fueron corriendo para Rusia como una forma de protección, y otra gran parte del pueblo armenio inició una diáspora yéndose a vivir a distintos lugares del mundo. De hecho, es uno de los pocos casos donde la población de armenios que vive en Armenia es muy inferior a la población de armenios que vive en el resto del mundo. Es más, en Rusia viven más armenios que armenios viven en la propia Armenia. Aquí en América Latina también existe una gran comunidad armenia conocida como la diáspora, porque de hecho son esos, han mantenido su identidad cultural, pero no pueden vivir en la zona que consideran propia debido a los riesgos que corren producto de las posibles agresiones de pueblos o de países vecinos. Bueno, como dije, el Gran Mojón se sitúa en la Primera Guerra Mundial. El primer acontecimiento es el genocidio armenio. El segundo gran acontecimiento es la derrota y desmembramiento del Imperio Otomano y posterior surgimiento del Estado turco. Y el tercer gran hecho que se sucede dentro de ese contexto es que el Imperio ruso le da lugar a la Unión Soviética. Todo en un plazo de 2-3 años se suceden estos tres acontecimientos que sin duda marcan el pulso, sin duda se sitúan como uno de los factores fundamentales para el origen y desarrollo de esta conflictividad, el enfrentamiento entre la violencia, la agresión lisa y llana de los turcos contra los armenios fugándose al Imperio Ruso para poder sobrevivir, y en ese proceso el Imperio Ruso desaparece para dar lugar a la Unión Soviética, que la Unión Soviética respetó o constituyó naciones o repúblicas dentro de su territorio, pero todas supeditadas al poder central de Moscú. Es decir, la República de Azerbaiyán surgió en ese contexto como República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Armenia se constituyó como República Socialista Soviética de Armenia, todas unidas en una región que se llamaba Transcaucasia. Y aquí se produce un hecho que va a generar va a concretar este conflicto que hoy estamos viendo en la región conocida como Nagorno-Karabaj. Y es que desde Moscú, a la hora de armar la frontera entre estas repúblicas socialistas soviéticas, se define que la región de Nagorno-Karabaj pase a integrar el territorio de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Y aquí está el nudo central de este conflicto. Lo cierto es que durante los años de la existencia de la Unión Soviética, estos pueblos no han tenido grandes enfrentamientos. Obviamente que Nagorno-Karabaj generaba resquemor. ¿Por qué? Porque era una zona con una gran cantidad de población armenia, pero que quedaba supeditada al poder regional de los azeríes, pero con cierto respeto y con una convivencia. Es decir, en la zona de Nagorno-Karabaj convivían armenios y azeríes, pero quienes gobernaban eran los azeríes, no los armenios. Ahora bien, ¿qué pasó cuando ese manto que mantenía unido a estos pueblos, ese manto se desgarra? ¿Qué fue lo que pasó con la caída de la Unión Soviética? Con la caída de la Unión Soviética, estas naciones dicen, bueno, ya no tenemos una entidad superior que nos controle, vamos a conformar nuestras propias repúblicas autónomas, nuestros propios estados totalmente independientes. Y ahí es donde empieza la discusión. ¿Qué pasa con la región del Nagorno-Karabaj, que pertenecía por derecho a Azerbaiyán, pero que estaba habitada por una gran cantidad de población armenia? Pues bien, en ese contexto
de independencia generalizada de todos los pueblos, y a su vez de que la desaparición o extinción del Ejército Rojo generaba una cantidad de armamentos que quedaban disponibles a lo largo y a lo ancho de la ex Unión Soviética, generó que todos estos pueblos se armaran para defender sus propias fronteras al momento de armar estos estados-nación, y a su vez le agregaron la situación de enfrentarse militarmente para que los armenios que viven o que vivían en la región de Nagorno-Karabaj tengan un gobierno autónomo. Es decir que con la caída de la Unión Soviética, los armenios de Nagorno-Karabaj se armaron para expulsar a los azeríes que vivían ahí y para conformar un gobierno propio. Así se da origen a la República de Artsaj, que no es más ni menos que el enfrentamiento o la rebelión de los armenios que vivían en ese territorio, expulsando al control político azerí en esa región. No solamente expulsaron a quienes gobernaban, también expulsaron a los azeríes que vivían ahí para conformar un estado plenamente armenio. Este primer enfrentamiento culminó con un rotundo triunfo de las fuerzas militares armenias en Nagorno-Karabaj. Un triunfo que ante dos fuerzas bastante equilibradas, triunfó aquella que estaba más convencida. Es decir, el triunfo armenio sobre las fuerzas azeríes se produjo por la convicción más fuerte, la identidad cultural más fuerte, la identidad como pueblo más fuerte del pueblo armenio, identidad que se ha fortalecido por los padecimientos que han tenido. Comparemos, por ejemplo, con el pueblo israelí o el pueblo judío, también la convicción que tiene a la hora de enfrentar a los pueblos árabes que lo rodean. Con este triunfo militar, la región de Nagorno-Karabaj se convierte en la república, la autoproclamada república de Artsaj, pero no solamente se quedan con ese pedazo de tierra, porque si de haberse quedado con ese pedazo de tierra, Nagorno-Karabaj se hubiera convertido en un enclave armenio dentro de un territorio azerí. ¿Por qué? Porque Nagorno-Karabaj no limita con la República de Armenia, es decir, entre Armenia y Nagorno-Karabaj existe una franja de tierra que seguiría siendo parte de la República de Azerbaiyán. Pues bien, entonces, ¿qué hacen las fuerzas militares armenias? No solamente se quedan con la región propia de Nagorno-Karabaj, sino que también toman los terrenos lindantes a Nagorno-Karabaj para poder tener contacto geográfico con la República de Armenia. Es decir, que se quedaron con el pedazo de tierra que estaba en discusión, y a su vez se quedaron con todos los pedazos de tierra que había alrededor para poder conformar un solo territorio con la República de Armenia. Luego del triunfo armenio se llega a un acuerdo, se firma un tratado de paz donde las cosas no se iban a remover hasta tanto los estados se pongan de acuerdo, se tenga en cuenta o no la voluntad del pueblo que vive en Artsaj. Pero bueno, eso fue en 1994 cuando se termina ese conflicto y se empieza a discutir esa paz. A partir de ahí, Azerbaiyán empezó a planificar una solución distinta al conflicto. ¿Por qué? Porque ocurrió un hecho que cambió las reglas, que cambió las condiciones de este conflicto. Digamos, estábamos hablando de dos países equivalentes, dos países muy pobres, dos países con poco desarrollo, dos países con poco ejército, sí una mejor formación del ejército armenio que permitió el triunfo. Pero ¿qué pasó desde el 94 hasta el presente para que Azerbaiyán considere nuevamente llevar adelante un enfrentamiento armado
para recuperar un territorio que considera propio y que fue quitado por las armas por el pueblo armenio, bueno, en el medio de toda esta situación se encontraron recursos energéticos de petróleo y de gas en Azerbaiyán, lo que convirtió a Azerbaiyán en un país con mayores recursos económicos que Armenia. Hoy la economía de Azerbaiyán es entre 4 y 5 veces más grande que la economía de Armenia. Este simple hecho, simple y fundamental hecho, permite que hoy el ejército de Azerbaiyán sea un ejército mucho más moderno, sea un ejército con mejor tecnología que el ejército armenio. Es decir, hoy la riqueza de Azerbaiyán le permite a ese país pensar que es posible recuperar los territorios. Y por eso se inició este proceso que fue de menor a mayor. Hubo un enfrentamiento hace 2 años, hubo un enfrentamiento a principios de este año, y el 27 de octubre de este año las tropas de Azerbaiyán lanzaron un ataque, una ofensiva militar sobre la región de Nagorno-Karabaj. Si a esta situación de mayor riqueza, de mayor tecnología militar, le sumamos el apoyo incondicional a Azerbaiyán de la República de Turquía, dueña de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, podríamos decir que la situación de Armenia está cerca de un desenlace fatal. Digamos, es imposible pensar en un triunfo armenio, ya sea un triunfo de las fuerzas armenias en Arzaj, y en el caso de que se decidan tanto Turquía como Azerbaiyán de lanzar una ofensiva militar contra la República de Armenia y proponer su desaparición como Estado, estarían en condiciones de hacerlo. Pero, ¿por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen porque existe otro actor que es fundamental en toda esta historia. Y ese actor es ni más ni menos que la Rusia de Putin. ¿Por qué es un actor tan importante? Porque Armenia y Rusia tienen un acuerdo. Es un acuerdo que, en caso de que la integridad armenia se vea afectada, Rusia puede actuar. Es decir, si a alguno de estos países se le ocurre poner un pie sobre territorio armenio, Rusia puede salir a defender a su aliado, lo cual, imaginémonos, un conflicto armado entre Turquía y entre Rusia puede llegar a unos niveles que no nos podríamos imaginar por la fortaleza de los dos ejércitos. Por eso, la integridad de Armenia yo considero que está asegurada por el simple hecho de su alianza con Rusia. Por eso en eso Azerbaiyán ha sido muy inteligente. No ha puesto un pie sobre terreno armenio, sobre el terreno de la República de Armenia, sino que ha atacado todos sus objetivos dentro de la región que por derecho le pertenece al Estado de Azerbaiyán. Es decir, en ningún momento se invade territorio armenio, sino que se invade territorio o se ocupa militarmente un territorio que se autoproclama como de identidad armenia, pero ni siquiera se llama Armenia, sino que se llama Arzaj. A modo de resumen, podríamos decir que la situación geopolítica hoy en esta región del Cáucaso es la siguiente. Por un lado está la República de Turquía desarrollando una política exterior llamada neo-otomanismo, a través de la cual busca tener injerencia en los asuntos políticos de lo que fueron las regiones que integraron el Imperio Otomano. De hecho, hoy están en Libia, digamos, están metidos en el conflicto de Libia, estuvieron y siguen estando en el conflicto de Siria, y ahora se metieron en este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Punto número 1, la situación geopolítica de Turquía con el cambio de filosofía de Erdogan, de resurgimiento del antiguo Imperio Otomano, es un hecho que Armenia debe tener muy presente, y no solo Armenia, Rusia también. Ahí hay una confrontación entre Turquía y Rusia para ver quién es el país poderoso que define los hilos políticos de esta zona. Por otro lado, obviamente Rusia,
que desde la llegada de Putin al poder se ha convertido nuevamente se ha convertido en un actor de peso de la geopolítica mundial. Si bien después de la caída de la Unión Soviética tuvo una época de desmembramiento, de debilitamiento, de reacomodamiento a la nueva situación, con la llegada de Putin ha empezado a tener un horizonte claro de hacia dónde quiere ir Rusia. Y Rusia, si bien hoy desde lo económico, desde lo productivo, no tiene el peso que supo tener en la época de la Unión Soviética, en la época de la Guerra Fría, en la que confrontaba militar y económicamente con Estados Unidos, pero sí se ha dado cuenta que un desarrollo militar fuerte lo pone como un actor de peso, digamos. Hoy la fortaleza militar de Rusia es muy grande como para dejarla a un lado de la mesa de negociación mundial, ni hablar del volumen que tiene Rusia. No estamos hablando del país más grande del mundo, pero el desarrollo militar que ha alcanzado Rusia en el último tiempo, con armas de una gran letalidad, armas muy modernas, lo posicionan a nivel militar y geopolítico como un actor importante. Entonces Turquía no la va a tener fácil para desarrollar su neo-otomanismo en una zona que fue parte integrante de la Unión Soviética. Ahí creo que Rusia tiene más fortaleza para pararse con solidez. Claro, ¿no? Hay que ver también los otros grandes actores, digo, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, China, Irán, todos juegan ahí a sus propios intereses, pero la posición de Rusia sin duda está fortalecida, sostenida por su propio desarrollo militar y por su marco de alianzas que le disputa o trata de hacerle un contrapeso a lo que hasta ahora era el imbatible poderío norteamericano. O ya Estados Unidos tiene no solo conflictos internos, sino también tiene rivales de peso que ponen en riesgo lo que hasta hace unos años era indiscutible, que era su rol de primera potencia por lejos del mundo. De esta forma queda claro que el conflicto de Armenia y Azerbaiyán no solamente se reduce a estos dos países, sino que empieza a involucrar a un reacomodamiento geopolítico en la región y más allá. Ya con la intromisión o el ingreso de Rusia al conflicto, ya se convierte en un conflicto de carácter global, porque ahí empiezan a jugar más intereses. En un primer momento Estados Unidos no quiso jugar, la OTAN se quedó por fuera, y teniendo en cuenta que Turquía, país integrante de la OTAN y país que pelea para ser parte de la Unión Europea, se ha metido en un conflicto, y ninguno de sus ni de sus aliados de la OTAN ni de sus posibles aliados de la Unión Europea ha salido a bancar, a defender la posición de Turquía. Ahora bien, tampoco creo que la inclusión de Rusia a la hora del armado de una estrategia de paz ya sea por sí sola la garantía de que el conflicto ha llegado a su fin. Sin duda Azerbaiyán tiene un objetivo muy claro, que es la conquista de un territorio que considera propio. Considera que está en condiciones económicas y materiales de derrotar a las fuerzas armenias que se interpongan en su paso hacia la conquista total del territorio de Nagorno-Karabaj y de los territorios lindantes que también fueron ocupados militarmente por Armenia. Y en este conflicto creo yo que si hay un gran ganador, o si hay un ganador, creo yo que es un gran ganador, es Azerbaiyán, sin lugar a dudas.
donde hasta hace 6 semanas flameaba la bandera de Artsaj, o la bandera con los colores armenios, hoy en una parte de ese territorio flamea la bandera de Azerbaiyán, y eso es un cambio no menor. Y sin ningún lugar a dudas, el avance territorial, sobre todo en la región sur del Nagorno-Karabaj y una parte en la zona norte de la región, lo posiciona para un futuro conflicto de una mejor manera. Es decir, ha logrado conquistar territorios, ha logrado conquistar algunas ciudades, y que en breve tiempo va a poder construir las condiciones para que poblaciones azeríes puedan mudarse a ese lugar, y ahí va a tener la excusa perfecta para seguir avanzando sobre los territorios que le restan hasta llegar a la capital de Nagorno-Karabaj, que se llama Stepanakert. Y aparte ha hecho una demostración de fuerza que hace 30 años no había podido desarrollar. Si bien la mayoría de las víctimas humanas, de los soldados caídos, fueron de Azerbaiyán, eso tiene lógica, porque siempre el país que ataca suele tener más bajas que aquel que se defiende, pero a pesar de ello ha logrado demostrar una capacidad tecnológica para destruir gran cantidad de insumos materiales del ejército de Armenia, del ejército de Artsaj, que debido a la realidad económica de Armenia es muy difícil que pueda recuperar, salvo que Rusia ponga todo para defender a su aliado, pero eso implicaría que armas rusas terminen matando soldados azeríes. Y hay que ver si Rusia quiere eso, o si Rusia simplemente va a garantizar la integridad de la República de Armenia y va a hacer la vista gorda de la reconquista azerí de la región de Nagorno-Karabaj. Pero en lo concreto, este acuerdo de paz que firmaron hace pocos días es un gran triunfo militar y un gran triunfo político de Azerbaiyán. En primer lugar, porque en el acuerdo Azerbaiyán no tiene la obligación de devolver ningún territorio a Armenia, es decir, todo lo que conquistó con el ejército pasa a ser parte integrante del Estado azerí. Y a su vez también las regiones lindantes a Nagorno-Karabaj, que estaban siendo ocupadas por fuerzas armenias o de Artsaj, también tienen que ser devueltas a Azerbaiyán. Es decir, que aparte del territorio conquistado militarmente, también hay territorio conquistado políticamente en el marco de este acuerdo. Si se garantiza una franja de 5 kilómetros de ancho que siga conectando al territorio armenio con el territorio de Nagorno-Karabaj, que sigue bajo dominación de poblaciones armenias, pero sin lugar a dudas el triunfo político azerí es más que importante, y a su vez hay que ver qué consecuencias tiene en la política local de Armenia esta derrota, porque esta pérdida de territorio, esta muerte de armenios y la fortaleza del Estado de Azerbaiyán sin dudas va a cambiar las cuestiones morales o emotivas que hace 30 años le habían permitido el triunfo al tener un grado mayor de convicción, le había permitido el triunfo al pueblo armenio. Hoy, luego de una derrota militar y política, hay que ver el ánimo de la población armenia. Pero bueno, por lo pronto el acuerdo establece que por 5 años va a haber tropas rusas en esa zona. Por 5 años no debería haber nuevos enfrentamientos militares. Yo creo que Azerbaiyán va a cumplir el acuerdo, va a estar los próximos 5 años sin atacar, pero sí va a estar los próximos 5 años planificando la recuperación total de su territorio. Tiene 5 años para seguir articulando con Turquía y con Rusia acuerdos políticos para lograr su objetivo, y si los acuerdos políticos no se desarrollan, creo yo que va a tener
más que suficientes elementos para continuar el ataque, y ya que si no atacan territorio armenio, no creo que Rusia decida enfrentar militarmente a un país vecino también a su territorio. Así que bueno, esto es en grandes rasgos el conflicto entre armenios y azeríes. Es difícil resumir un conflicto que viene, digamos, de dos pueblos que vienen, uno que viene casi de la Biblia, y otro que hace 1000 años que está instalado en ese lugar. Pero bueno, espero que les haya gustado. Pueden dejar todos los comentarios que quieran acá abajo. Si les gustó, dejen su like, opinen, confronten, digan si piensan que la razón o el derecho está del lado de Armenia, si la razón o el derecho está del lado de Azerbaiyán, si pesa más el derecho sobre la tierra, si pesa más el derecho de los pueblos a elegir sus propias formas de gobierno, si creen que el neo-otomanismo de Turquía va a colaborar en el triunfo de Azerbaiyán, si creen que Rusia se va a plantar como actor protagonista de la región y no va a permitir que Azerbaiyán ni Turquía se queden con la región de Nagorno-Karabaj, si Estados Unidos o la OTAN van a tomar posición, si Irán se va a decidir por sus aliados políticos, Rusia y por ende Armenia, si Irán va a primar la cuestión religiosa y se va a poner del lado de sus hermanos chiitas de Azerbaiyán. Bueno, todo lo que quieran poner lo ponen acá abajo, y bueno, los espero en el próximo capítulo de este nuevo canal de podcast que llamamos Histopolitik.